Bueno, hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, su servidor Eduardo Quijano, para invitarle a que nos asomemos a la ventana de el mundo de la Biblia. Gracias a Dios que, mire, podemos decir confiadamente que si no fuera por la fidelidad de Dios, nosotros no estaríamos aquí, usted tampoco estaría allí siguiendo nuestras conversaciones, pero Dios es bueno y su fidelidad es para siempre. Como dice un versículo de la Biblia, que su misericordia es mejor que la vida. En esta ocasión vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Recuerde que tuvimos en la última vez que hablamos del Evangelio de Juan, estuvimos conversando acerca de el discurso, uno de los grandes discursos del Señor Jesucristo, después de su conversación con Nicodemo en el capítulo 3. Ahora vamos a abordar el capítulo 4 y el tema que le hemos puesto a esta conversación ahora es el mundo de los samaritanos, la comunidad samaritana. Para poder llegar ahí al capítulo 4 vamos a hacer algún recuento histórico de lo que era esta región. Aproximadamente en el 870 antes de Cristo, un hombre que se llamaba Omri compró a Semer, un monte, y a ese monte se le conoció como el monte del vigía o el monte de la atalaya. Le llamaron Shomron. Shomron, así se le llamó eso. Eso quiere decir el monte del vigía o el monte de la atalaya o el monte de donde se atisba. Shomron. Más adelante el nombre Shomron cambió a Samaria. Eso como aparece en nuestras Biblias. Samaria, por el nombre de Semer. Por el nombre de Semer se llamó Samaria, pero originalmente fue llamado Shomron. En aquel tiempo la capital del reino era Tirsa. Hay que acordarse que después de la muerte de Salomón hubo una disputa entre Roboam y Jeroboam, de tal manera que el reino se dividió. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió y bueno, una parte quedó hacia el norte y tuvieron como capital a Betel, y la parte del sur se quedaron siempre como su capital en, ¿cómo se llama? Jerusalén. Así que, pero ahora ya pasaron unos 50 años y en 50 años la población samaritana, la población del norte, ha crecido y ahora están buscando una capital para su reino. Y consiguen, pues, como le dije, este monte de Semer que se llama Shomron, que más adelante llegó a constituirse en la ciudad de Samaria. Eh, Tirsa, como le dije, era la capital principal en esos días, pero a partir de ese momento, Samaria fue la capital del Reino del Norte hasta la época del cautiverio asirio por manos del rey Sennacherib, más o menos entre el 740 y el 720. Ahora, los asirios deportaron a todos los samaritanos, todos los que habitaban en esas tierras fueron deportados, fueron llevados a tierras lejanas, a tierras tan lejanas como Ecbatana. Bueno, no existían eso, en ese momento no existían, tenían otros nombres como Sefarbaim, Kuta, Arbad, Kuta, Ceuta, Arbad, y otras ciudades que estaban muy al norte de Asiria, de la región de Asiria, donde ahora seguramente es parte de Turquía, a las orillas del mar Negro y a las orillas del mar Caspio, ahí por los montes Sagros, por los montes Urales,
por todas esas regiones, los que habitaban en esta región de Samaria fueron llevados cautivos allá, fueron deportados. Y el rey de Asiria trajo personas de allá para acá. O sea que lo que hacían era una transmigración. Se iban unos y venían otros. Y los que vinieron a repoblar estas ciudades, pues tenían sus propias costumbres, tenían sus propios hábitos religiosos, tenían sus propias deidades. Y cuando llegaron aquí, pues ellos aparentemente creían en Jehová, creían en el Dios de Israel, pero adoraban en su forma a sus dioses en los lugares altos. Así que hubo cierto recelo de parte de los judíos del sur, cierto recelo para no relacionarse con los samaritanos. A pesar de que la parte de Judá solamente sobrevivió unos 120 años más, o menos, 100 años, digamos que 100 años, y después ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia, y los samaritanos se extendieron hacia el sur, y bueno, usted ya sabe la historia, de tal manera que cuando llegamos a los días del rey de los romanos, estas tierras estuvieron bajo el dominio de los asirios, babilonios, después de los medopersas, después los griegos, y ahora vienen los romanos. Y los romanos pusieron orden en estas regiones porque había luchas internas entre las familias sacerdotales y todo eso, ¿verdad? Así que cuando los judíos regresaron del exilio babilónico, en tiempos de Esdras, encontraron una población mixta viviendo en asentamientos que poco a poco fueron retrocediendo hasta que los judíos que regresaron del cautiverio babilónico lograron tomar posesión. Sin embargo, hubo una mezcla siempre ahí de samaritanos con judíos y no se llevaban, no se relacionaban entre sí. Eso de que no se relacionaban entre sí tiene su origen, pues, en la tradición de los judíos de que los samaritanos eran gentiles, de que los samaritanos no tenían nada que ver con el Dios de Israel. Sin embargo, hay que decirlo que los samaritanos habían mantenido cierta tradición, cierta esperanza en que un Mesías habría de venir. Tenían su lugar de adoración, ahorita va a ver usted. Después de este periodo persa, pues, vino el helenismo con sus implicaciones y después vinieron los romanos. Cuando se vio el periodo macabeo, en medio cuando estaba finalizando el periodo helenístico, o sea, el periodo greco-macedonio, hubo la revuelta de los macabeos y en esas estaban cuando aparecieron los romanos y acudieron a Pompeyo, al general Pompeyo, Cneo Pompeyo Magno se llamaba él, para que él pusiera orden y él nombró a la familia sacerdotal que él quiso. No que nosotros tenemos derecho, entonces ellos dijeron, no, ustedes perdieron el derecho desde que se están peleando, así que usted se queda por allá y ahora la nueva familia sacerdotal va a ser esta. Y él impuso pues a los sacerdotes que a él le pareció que iban a favorecer a los intereses de la República Romana, pues porque Roma era una república en ese tiempo. Hasta los días de Augusto, del 27 a.C., Augusto nombró a Herodes el Grande, que se le conoce como Herodes el Grande, y Herodes, para congraciarse con el emperador, a esta región de Samaria, que primero se llamó Shamron y después Samaria, ahora le llamó Sebaste. Sebaste, que significa honorable, que significa honra terrenal, porque el nombre Sebaste en griego es el nombre de Augusto, que era el emperador en este tiempo.
Augusto, que era el sobrino de Julio César. Entonces, así que cuando nosotros ahora nos encontramos con el Evangelio de Juan, nosotros ahora vamos a entender cuál es la razón de que los judíos no se llevaban con los samaritanos. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, dice este Evangelio de Juan, mire capítulo 4, mire qué interesante lo que dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, dice entre paréntesis, Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Acuérdense que estamos en el ciclo de Caná de Galilea, ¿verdad? ¿Se recuerda? Estamos en el ciclo de Caná de Galilea que dijimos que empezó desde el capítulo 2, cuando Jesús transformó el agua en vino, después cuando desciende a Jerusalén, después su conversación con Nicodemo, y ahora va de regreso hacia Caná de Galilea, donde vamos a encontrar un detalle muy interesante para cerrar el ciclo de Caná de Galilea y entrar al capítulo 5. Pero en este capítulo 4, pues, dentro del ciclo de Caná de Galilea, ahora ellos van de regreso de esta área del sur de Judea, de Jerusalén, de Enón, como se le conoce Enón, el lugar donde bautizaban. Pero dice, verso 4, Juan 4:4, mire qué interesante lo que dice Juan 4:4. Le era necesario pasar por Samaria. Eso de que le era necesario pasar por Samaria geográficamente no es cierto. Ellos podían haber tomado una ruta que les llevaba más directo hacia Galilea, sin tener que hacer un gran rodeo y pasar por Samaria. No tenían que hacerlo. Pero la razón que dice le era necesario pasar por Samaria nos da a entender a nosotros el interés que el Señor Jesús tenía en que los samaritanos conocieran la realidad del reino de Dios, no como ellos tradicionalmente lo consideraban, sino como teniendo una experiencia personal con el que representaba el reino de Dios en ese momento. Así que dice que vino pues a una ciudad, a una comunidad de Samaria llamada Sicar, que estaba junto a la heredad que Jacob le dio a José. Tendríamos que irnos a el Génesis y encontrar en qué momento Jacob le dio a José, su hijo, esta heredad. La cosa es de que ahí había un pozo y usted conoce la historia verdaderamente, usted conoce la historia de lo que aquí sucede. Yo no me voy a detener mucho aquí porque ya se ha hablado muchísimo acerca de la mujer samaritana, de que el Señor le pidió agua y que ella le dijo, ¿por qué tú si eres judío? Pero eso quiero que comprendamos ahora. La razón de por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban, ya lo miramos, espero que nos haya quedado claro ahora, porque la mujer le dice, ¿por qué tú me pides a mí de beber si yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora aquí entendemos este versículo. ¿Cuál es la razón por la que no se trataban entre sí? Y Jesús le dice, no, pues yo soy la fuente de vida, de agua viva. El que beba del agua del pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Será aquella plática, ¿verdad? Entre ellos dos. Pero como dice el tema de esta tarde, Jesús se manifiesta como el Mesías
por primera vez y a una mujer. O sea, no solamente tiene relevancia el hecho de que aquí Jesús va a decir que Él es el Mesías, sino que se lo está diciendo a una mujer. Y no una mujer judía, fíjese, sino una mujer samaritana. Aquí es donde a mí me gusta detenerme por un momento para que pensemos cómo el Señor Jesucristo, desde el principio de su ministerio, se enfocó en la gentilidad. Acuérdese lo que está escrito, que Galilea de los gentiles vio una gran luz. Luz les resplandeció, porque Jesús predicaba allá en Galilea, en Capernaum, en las ciudades que estaban alrededor del lago, es el lago de Galilea o el lago Genezaret, que se le conoce también como el lago de Genezaret. Todas esas regiones de ahí eran galileos. Y los galileos eran considerados gente de baja estima. De tal manera que aún entre el sacerdocio, entre los líderes religiosos, cuando se hablaba de Galilea, decían, no, si de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nunca, en Galilea nunca se ha levantado profeta. Escudriña a ver si en Galilea se ha levantado profeta alguna vez. Nunca. Porque a los galileos se les consideraba como gente ignorante, gente iletrada, gente analfabeta. Y sí había una sinagoga allí en Capernaum, que de hecho el que había dado permiso para que se edificara esa sinagoga era un oficial romano. Ni siquiera eran autoridades judías, sino que un oficial romano autorizó para que se construyera la sinagoga allí en esa región. Entonces, pues, no... Y cuando, ¿cómo se llama? Felipe y Natanael tuvieron aquella conversación, ¿se recuerda? Le dijo, de Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Porque es lo mismo, es la misma región, allá al norte. Allá en las montañas de Galilea, allá en Nazaret. Pero si usted se recuerda, y esa es una de las partes que más me gusta a mí del Evangelio, que cuando Jesús fue anunciado que había nacido, fue en aquellas regiones donde se anunció el nacimiento. Os ha nacido, he aquí os doy nuevas de gran gozo. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero os doy nuevas de gran gozo a los pastores que velaban las vigilias de la noche con sus rebaños en ese tiempo. Que era gente de allá, del monte, gente de las montañas. Yo recuerdo hace tiempo, cuando yo era más joven, yo escuchaba una canción de esa música que sale en Navidad, que tanto que me gusta a mí. Hay una canción que decía, go tell it on the mountain, go tell it on the mountain. Entonces yo decía, ¿qué es lo que van a ir? ¿Qué es lo que van a ir a decir al monte? Vayan a decirlo a los montes. Vayan a decirlo a los montes. Que el rey, that the king of the heaven is born. Que el rey de los cielos ha nacido. Go tell it on the mountain. Vayan a decirlo en el monte. Y entonces yo no sabía, no había entendido que lo que estaban anunciando es vayan a anunciar por los montes que el rey de los cielos, que el Mesías ya nació, ha nacido. Así que ahora pues
las nueve de gran gozo para los samaritanos, al igual como fue para los galileos. Y usted se recuerde cuando Jesús fue tomado arriba, allá en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, los varones que se aparecieron cuando Jesús fue arrebatado al cielo, dijeron varones galileos, porque esos 12 discípulos del Señor eran galileos. Gente ignorante, gente sin letras, gente pobre. Y ahora Jesús viene a otra comunidad marginada, que es la comunidad samaritana. Mire, yo créame que mi corazón se regocija en Dios mi Salvador, porque al observar a mi alrededor y veo cuánta gente inteligente, cuánta gente con mucho talento, cuánta gente que se puede decir buena, tal vez no perfecta, pero con muchísimas cualidades, con muchas virtudes. Y sin embargo el Señor no fue a ellos, no ha ido a revelárseles a ellos. Pero buscando entre los escombros, el Señor encontró un roto, como yo, para rescatarme, para sanarme, para restaurarme y para hacerme el hombre de Dios que soy ahora. Créame que a veces se hace bien difícil que uno pueda estar consciente del valor que uno tiene delante del Señor. Y esa es una de las razones por las que a veces uno pierde muchos privilegios, muchas bendiciones de parte del Señor, porque no somos conscientes de lo que valemos para Él. Nos devaluamos a nosotros mismos. Pero cuando entendemos lo que valemos para el Señor, y como dice aquel coro tan lindo que cantábamos, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Yo soy feliz en Él. Yo me pregunto, ¿por qué eso no se le reveló a la mujer de Nicodemo, pues? ¿Por qué no se le reveló a Salomé o a Herodías como el Mesías? Sino que se le reveló a la mujer samaritana, imagínense. Y esa mujer samaritana fue impactada de tal manera que cuando entendió que el hombre que estaba frente a ella, ofreciéndole agua de vida, era el Mesías, abandonó todo, se despojó de todo, dejó el cántaro, dejó la vergüenza, dejó el cansancio, la fatiga, se le olvidó el sol, el polvo, me imagino que hasta la sandalia dejó y salió descalza para correr más rápido y entrar a la ciudad de Sicar, y a la comunidad de Sicar. Quizás era una ciudad, una aldea, un pueblo, una villa, no sé qué era, no, todavía hay trabajos arqueológicos en ese lugar. Pero salió corriendo y fue a las personas, fue a los hombres a decirles, ahí hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y la mujer se convirtió en una gran evangelista en ese momento, en una gran evangelizadora, digámoslo pues, para los que tienen prejuicio, ¿verdad? Una gran evangelizadora. Evangelizó a toda la comunidad y los hombres vinieron a Jesús. Qué lindo cuando nosotros podemos, hermano, amigo, qué lindo cuando nosotros podemos imitar a la comunidad, no para que nos vengan a ver a nosotros, sino para que vengan y conozcan a Jesús. El valor de nuestro mensaje se basa en que nos interesa que las personas conozcan a Jesús. A mí no me interesa que usted me conozca a mí, a mí me interesa que usted conozca a Jesús. Porque al final del día la única esperanza de vida eterna está en Jesús.
El único que perdona nuestros pecados es Jesús. El único que sana nuestras dolencias es Jesús. El único que sacia de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenezcamos como el águila es Jesús. El único que conoce nuestra condición y sabe que somos polvo y que nos perdona y que hace alejar nuestras rebeliones como el oriente está lejos del occidente es Jesús. Entonces a Él es el que usted debe conocer, a Jesús. En los últimos descubrimientos que ha habido en esa área de Sicar, se han encontrado restos de ese lugar donde estaba el pozo de Jacob, y se encontraron también restos de una iglesia del primer siglo que se llama la iglesia de Santa Potina, porque creen que la mujer samaritana tenía un nombre propio que se llamaba Potina. Y en las excavaciones y en las investigaciones arqueológicas que se han hecho, se encontró un edificio, una edificación del primer siglo dedicado a esa persona, Santa Potina. O sea que la arqueología ha demostrado la historicidad de este pasaje. Y yo le estoy conversando a usted en esta hora la razón por la cual había aversión entre judíos y samaritanos. Ahí en esa región se edificó un templo, en Samaria se edificó un templo, y por eso los samaritanos adoraban ahí, en ese templo que había en el monte Gerizim. El monte que en algún tiempo también se llamó Shomrom o Samaria o del monte de Semer. Ahí estaba el monte Gerizim y allí había una edificación, había un templo donde los samaritanos adoraban. Y por eso es que la mujer le dice, nosotros decimos que hay que adorar en este monte y ustedes dicen que allá en Jerusalén. Y Jesús le aclara, le despeja las dudas, diciéndole, mira, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque la hora viene y la hora es hoy. La hora viene y es hoy, cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni aquí en el monte Gerizim, ni en el monte de Sión, que es Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque el Padre tales adoradores anda buscando. Amigo, qué lindo, mire, a mí me impacta, me emociona sobremanera el saber de que el Dios del cielo, el Dios del universo, el Dios creador de todas las cosas, anda buscando hombres que le adoren. No porque Dios necesite, sino porque yo necesito adorarle a Él. Yo necesito adorarle con todo mi corazón, que toda mi esencia de hombre sea para la alabanza y para la gloria de mi Dios. Mi alma, mi espíritu, mi cuerpo sea para la gloria de mi Dios. Y si hay una parte mía que puedo dejar libre, que sea para mi vida matrimonial, para mi esposa, mis hijos. Y la tercera parte, si es que hay una tercera parte, dedicarla a servir en la iglesia, a estudiar, a prepararme, a capacitarme, pero todo, el centro de mi vida, amigo, hermano, el centro de mi vida es Cristo. Y se lo digo de todo corazón en esta hora, mire, de verdad, se lo digo de todo corazón, no hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo que pueda superar el amor que Cristo tiene por nosotros, por mí. Por eso yo quisiera en esta tarde, que es 27 de agosto del 2026, quisiera decirle a usted que me mira, a usted que sigue estas
conversaciones a través del mundo de la Biblia, yo deseo tener una entera consagración a mi Señor Jesucristo. Porque no hay nada en este mundo que pueda satisfacer plenamente nuestras almas, nuestros anhelos, que una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que le sucedió a la mujer samaritana. Y eso fue lo que le sucedió a la comunidad de Sicar en esa ocasión, cuando el Señor tuvo que pasar por ahí maravillosamente ese versículo Juan 4:4. Apréndaselo de memoria usted, Juan 4:4, y ojalá que ese versículo impacte su corazón como ha impactado el mío. Le era necesario pasar por Samaria, aleluya. Voy a terminar ahorita porque ya estoy con ganas de llorar, porque me quebranta mucho el pensar en ese amor perfecto de mi Cristo, que dice que le era necesario pasar por Samaria, una tierra de parias, una tierra de gente despreciable, pero que para el Señor eran amados desde la eternidad, y les tenía preparado un lugar especial, un momento especial para revelarse a sus vidas, así como a nosotros. En un momento especial de nuestras vidas Él se reveló, perdonó nuestros pecados, nos lavó con la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, puso su Espíritu en nosotros, nos hizo nuevas criaturas, y ahora estamos aquí sirviéndole, amándole con todo nuestro corazón. Dios le bendiga en esta noche, en esta tarde. Cuídese, cuídese, y recuerde, el objetivo de estas conversaciones es que seamos llevados a un compromiso de amor, de consagración, de obediencia a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria para siempre. Dios les bendiga a todos. Adiós.